A ver, pues vamos a empezar de una vez. ¿Cuál fue el último tema que vimos, chicas, chicos? Evolución molecular. Ok. Hoy vamos a continuar más o menos con el mismo tema, solo que ahora le vamos a darnos nosotros un paso más, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a revisar eh, eh, lo que implica ahora la evolución molecular en términos genómicos, ¿no? Que es la era en la que estamos. Antes no se podían analizar grandes cantidades de ADN y entonces se tomaban muestras, ¿no? Y con base en esas muestras se hacían o se propusieron o se estipularon prácticamente todas las ideas que hemos visto hasta ahora, ¿sale? Incluyendo las de la teoría neutral. Eh, También es importante que distingamos estos eh, fenómenos o estos procesos evolutivos, como los hemos visto, porque en la teoría, perdón, en la evolución molecular, mucho de lo que se está haciendo en la actualidad tiene que ver con filogenias e inferencias también a niveles macroevolutivos, ¿sale? Entonces, nosotros podemos revisar muchas veces eh, lo que vimos, por ejemplo, de mutación, cuando les hablé de los modelos de mutación y cómo se utilizan, por ejemplo, para ejemplificar los cambios, ¿no? Las sustituciones que ocurren en un gen en particular y los comparamos entre dos especies, ¿sale? Ese sería, en ese momento, estaríamos nosotros brincando esta frontera entre la microevolución y la macroevolución. Nosotros pensamos, y conforme se ha ido desarrollando día con día, que una filogenia, ¿no? Basada en características morfológicas debe estar reflejada en la misma topología, en una filogenia o en una genealogía de genes, ¿sale? Y en la actualidad muchas veces así lo utilizamos. Utilizamos genes para representar de manera filogenética la relación entre las especies vivientes o a veces si tenemos el chance con algunos fósiles. ¿Sale? Pero sí debemos, para ser estrictos en este sentido, ser cuidadosos a la hora en la que ustedes construyen una filogenia basada en genes. En realidad lo que están construyendo es una genealogía de genes. Si esta representa la topología o la natural o la historia natural evolutiva de las especies, es otro cuento, ¿sale? Por eso es que también hay una gran parte de investigadores que prefieren reconstruir una genealogía o una filogenia con base en caracteres morfológicos y con base en caracteres moleculares, ¿no? Lo que ellos llaman evidencia total. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Sí. Vale. Entonces tengan cuidado, ¿sale? Porque ¿cómo se mantiene la variación dentro de los genes en una población durante millones de años? ¿Qué es lo que la mantiene? Pues las distintas fuerzas evolutivas, ¿no? La mutación, la deriva. Ajá, exactamente. Entonces, cuando comparamos una filogenia, cuando comparamos y reconstruimos una filogenia, nosotros estamos tomando una fotografía del presente, pero la filogenia en sí
nos está dando una hipótesis evolutiva, ¿sale? En la cual más bien han intervenido todas las fuerzas evolutivas. Tal vez para hacer esta comparación, la más importante sea la mutación, ¿sale? Porque es la que nos ha ido generando las diferentes formas de los genes, ¿no? O de las regiones que... Bien, entonces les voy a compartir la pantalla para tratar de explicar con un poquito más de orden las ideas que vamos a discutir el día de hoy, ¿sale? Hablar un poco más sobre genómica y sobre cómo nos involucra a nosotros la genómica y la evolución. ¿Alguien sabe qué es la genómica? Pues es el estudio ya a nivel de genoma del ADN. Es el estudio del ADN total o el genoma, ¿sale? Y lo podemos hacer otra vez a distintos niveles, desde el nivel poblacional hasta nivel de especies, ¿no? Comparar especies a través de su genoma. Vamos, si estemos hablando de una filogenia real, ¿no? Una hipótesis evolutiva en el aspecto global, ¿vale? Porque estamos comparando toda su material genético, toda su molécula de ADN, para tratar de inferir qué ha ocurrido con la evolución de estos organismos, ¿vale? Entonces, el genoma va a ser la totalidad de la molécula de la herencia en su forma de ADN. Si nosotros habláramos de un transcriptoma, ¿a qué nos estamos refiriendo? El total de elementos transcritos de un organismo. Estaremos hablando de su RNA de manera general, ¿no? De todo el RNA contenido en un organismo. Y si habláramos de un proteoma, Las proteínas de un organismo. todas las proteínas de un organismo, ¿sale? Entonces, a nosotros en evolución, hablando de la microevolución, lo que más nos llama la atención es la genómica, ¿no? O el genoma, porque es donde encontramos la variación en su fuente más pura, ¿no? Muchas veces también vamos a trabajar con transcriptómica, pero ya es otro aspecto evolutivo, ¿no? En otro nivel. Bien, el tamaño de los genomas de todas las especies puede variar, ¿sale? Puede cambiar incluso el tamaño de una especie hermana a otra, ¿no? Siendo del mismo género, a veces podemos encontrar diferencias en los tamaños de los genomas. No sabemos a qué se debe. Todavía nadie puede explicar a ciencia cierta por qué hay genomas más grandes que otros, ¿sale? Eh, Se han encontrado relación entre el genoma y su tamaño, obviamente, el tamaño del genoma y la especialización, por ejemplo, de los organismos, ¿no? ¿A qué le llamamos un organismo especializado? Organismo que presenta características fenotípicas acomodadas a su medio o a biología. Nosotros somos unos organismos especialistas, No, ¿no? Porque porque estamos por todas partes, podemos adaptar con bastante facilidad a muchos entornos. Digo, si no fuera el caso, no estaríamos en todo el mundo y no seríamos tan abundantes, ¿no? exacto. Entonces, Más, adaptados a nuestro entorno estamos, ¿no? más bien Entonces, sería que un especialista es aquel ajá, que tiene un nicho ecológico muy, muy específico.
Ajá, exactamente. Un especialista va a ser aquel organismo, perdón, ¿iban a participar? Sí, iba a decir que de los endemismos, Ajá, a ¿no? ver. Podrían ser especies endémicas, podrían ser justamente a las especies especializadas, Las especies endémicas como el muchas ajolote. veces son especies especialistas. Sale muchas veces, pero no siempre. ¿En qué momento podríamos dejar de llamarle especialista a una especie endémica? Cuando puede adaptarse a múltiples medios. Mm, más o menos. A ver, ¿alguien más? Cuando su distribución es demasiado amplia, Cuando se emplea distribución, porque porque a pesar de que necesita ciertas condiciones ambientales que tiene seguramente en esa distribución, los ajá, especialistas necesitan, o sea, son como, por lo que entiendo, necesitan nichos muy específicos y relaciones ecológicas también muy específicas, están adaptadas a eso. Y una distribución grande indica que ya se adaptaron a expandir esas necesidades o sí, aquí ya no son tan específicos, no requieren tanta especificidad. ajá, más o menos, ¿no? Es decir, un especialista va a ser aquel organismo que tenga un rango de nicho muy limitado, ¿no? Eso es a lo que nos vamos a referir cuando hablamos de un organismo especialista. Dentro del nicho también debemos incluir las interacciones con otras especies, las interacciones bióticas. O sea, acuérdense que nicho es este modelo n dimensional, ¿no? En donde entran todas las variables que ustedes quieran meterle, ¿no? Comportamentales, ecológicas, inclusive podríamos decir a veces que hasta evolutivas, ¿no? Fisiológicas y demás. Eh, Cuando hablamos de un organismo especialista, entonces esperamos que tenga, entrecomillado, especialización en ciertas áreas de su nicho, ¿no? Puede ser a condiciones climáticas particulares, a la presencia de un mineral en particular, eh, a la presencia de un recurso que sea el único que puede asimilar o el que le confiere mayor adecuación, ¿no? Para mantener la especie o las poblaciones constantes o en crecimiento. Eh, Cuando el entorno en el que vive le permita un comportamiento determinado y que si ese entorno no puede llevar a cabo ese comportamiento y sin ese comportamiento su adecuación va a disminuir, entonces ya estaría fuera de su nicho. ¿Sale? Eso es lo que vamos a definir como un organismo especialista. Y puede ser especialista para algunas cosas y para otras no. ¿De acuerdo? Una especie endémica puede dejar de ser especialista si sale de esa zona endémica y vemos que tiene la misma o mayor adecuación, ¿sale? Entonces, en ese momento, vamos a conocerla como una especie que tiene un rango mayor, ¿no? Entonces, no es tan especialista como pensábamos, sino que algo más le estaba restringiendo, pero ahora que ya salió de esa área, nos damos cuenta que en vez de ser especialista, incluso es más generalista que otras, ¿no? Eh, Caso de las especies invasoras. Muchas veces sacamos una especie que tiene una distribución restringida en un área y cuando la metemos en otra, comienza un boom, ¿no? Comienza una explosión y empieza a invadir sitios que anteriormente no sabíamos siquiera que podía habitar, ¿no? Bien. Como aquí el eucalipto pro.
como el eucalipto o como el caso del lirio acuático, ¿no? Que también lo metieron, ¿no? El eucalipto lo metió. ¿Quién metió el eucalipto? A ver, dígame. Bueno, ¿cuál fue la idea de meter el eucalipto en México? ¿Nadie? ¿No se sabe en esa historia, chicos? ¿Chicas? Solo recuerdo haber escuchado en mi clase. No. Bueno, la idea era pues tener tener áreas verdes, ¿no? Y tener arbolitos grandes y verdes aquí en la ciudad, ¿no? O en México. Y bueno, pues se le salió de control, ¿no? Es una especie asiática, originalmente su distribución es allá, y vino aquí y con las características que tiene, que son secreta alelopáticos, ¿no? No permite que las especies alrededor de ella, incluyendo el pasto, crezcan, ¿sale? Los inhibe, les secreta metabolitos secundarios muy fuertes. Inclusive, algunos insectos no la pueden atacar o no la pueden consumir por lo mismo, ¿vale? Entonces, en este ambiente, una planta o una especie especialista y endémica de una zona, aquí sigue siendo especialista, pero ya no es endémica, ¿sale? Y nada más es especialista en secretar esos alelopáticos, pero ya no es especialista en las condiciones climáticas. Las condiciones en la Ciudad de México y en muchas partes de México no son iguales que las condiciones de China, ¿de acuerdo? En cuanto a sus interacciones bióticas y en cuanto a los climas. ¿Sale? Ok. Vale. Entonces, nosotros cuando hablamos de organismos especialistas, normalmente nos podemos referir o nos referimos a algunas características de estos especialistas. Eh, Mucha gente, incluyendo, por ejemplo, una vez en una plática con el doctor Rodrigo Medellín, me decía, bueno, ¿por qué hay murciélagos que tienen características muy específicas, ¿no? De alimentación, de metabolismo, de condiciones climáticas, ¿no? Micronichos o microclimas, y su genoma es más pequeño que el de los otros que son un poco menos especialistas, que tienen un rango de alimentación más amplio, ¿no? Hablando tanto de consumo de insectos y consumo de néctar y consumo de frutos, y además viven en cualquier lugar y su microclima o sus micronichos no son tan específicos, sino que el rango de condiciones es mayor, ¿no? Y que él esperaba que fuera al revés, ¿no? Que el especialista tuviera todo lo que tiene el generalista, pero además los genes específicos que le confieren esa especialización, ¿no? Y eso no ocurría así. Normalmente, o lo que hemos visto como un patrón, es que aquellos organismos que son especialistas tienen a veces un genoma más corto, más pequeño, que aquellos que tienen menos especializaciones, ¿sale? Eh, Tampoco se ha encontrado una correlación en cuanto a los tiempos generacionales o el tiempo de vida de los organismos y el tamaño de su genoma, ¿sale? Todo esto tiene un nombre, se le conoce como la paradoja del valor C. El valor C o el C-value es un parámetro con el que se mide el tamaño del genoma, ¿sale? Y entonces se ha visto eso, ¿no? Que el C-value es mayor para organismos a veces menos especialistas que para organismos especialistas. E incluso a veces entre organismos generalistas se encuentran diferencias en los tamaños del genoma, ¿sale? Entonces, parece obedecer más bien a otra naturaleza de los organismos y no tanto las especializaciones que pudiéramos encontrar, ¿sí? Aunque puede ser que también influyan, ¿no? No lo sabemos.
Por ejemplo, aquí en la gráfica estamos viendo un comparativo. Yo les había mostrado alguna vez otros comparativos, creo que lo puse también otra vez por ahí. Pero aquí vemos más o menos los tamaños de genomas que tienen algunas especies, ¿no? Y si los comparamos, pues nos damos cuenta que los rangos son diferentes. Ah, otra cosa, también podemos encontrar pequeñas diferencias en tamaños en algunos individuos dentro de las poblaciones. O sea, es decir, en la misma especie, también podemos encontrar a veces unos genomas un poquito más grandes que otros. ¿Sale? A ver si ahorita platicamos también un poquito más de Sí, eso. Los rotíferos pues, tienen un tamaño de genoma un poco más pequeño, las bacterias un poquito más grande. ¿Dónde estábamos? Los mamíferos, bueno, aquí estamos. Tenemos un rango también pequeño, ¿no? En comparación con otros organismos que en teoría deberían ser, ¿no? O que pensábamos que deberían ser menos complejos y por tanto pues tener un genoma pues, más pequeño, ¿no? Había unos trabajos más o menos interesantes, algunas ideas que proponía un tipo que se llamaba Craig Painter, o se llama, creo que todavía vive, un tipo multimillonario, de estos representantes de la escuela o de la corriente que querían patentar el genoma o el ADN, o sea, de algunos organismos, sobre todo con aquellos organismos transgénicos, querían patentar todo aquello que ellos modificaran tantito, pues ya era patentado y nadie más lo podía usar, ¿no? Eh, este señor se dedicó durante muchos años, como era muy adinerado, tenía su propio instituto, tenía su propio buque, y entonces iba viajando por todo el mundo colectando bacterias, todas las especies que pudiera colectar, y iba comparando los genomas y los genes que componían estos genomas. La idea principal que él tenía, que la verdad es que era muy buena, pero con fines tal vez un poco oscuros, era reducir la bacteria, es decir, tener la bacteria con el genoma más pequeño y más práctico, prácticamente para que solamente se pudiera reproducir y pudiera tal vez incorporar algunos elementos a su cromosoma, ¿sale? ¿Cuál era la idea de tener una bacteria, la bacteria más básica, el organismo más básico vivo? Pues que cuando tú tienes un organismo así, ya lo puedes manipular hacia donde tú quieras. Y entonces su idea era que con alguna tecnología actual, poder insertarle genes para que secretara cualquier proteína que tú quisieras, ¿no? O varias proteínas al mismo tiempo, ¿sale? Esas son técnicas tecnológicas que ya se conocen y que él quería aplicar, conociendo la naturaleza del organismo tal vez más básico, ¿no? como células madre de bacterias. Como células madre de bacterias, algo así, ¿sale? Eh, por fortuna y por desgracia, la naturaleza pues, tiene pues, características más complejas, ¿no? No es nada más el hecho de que hagamos el organismo más pequeño en cuanto a su genoma, sino que contenga los genes básicos para que sobreviva. Pero no solo eso, en cuanto a los genes, tenemos que entender perfectamente cómo funcionan, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar un poquito también acerca de esto de los genes, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo muy bien. Vale. Yo solo quería agregar Ajá. que, o sea, es muy complejo porque además interfieren muchísimo las relaciones ecológicas y evolutivas entre especies. Entonces, como que separar al organismo y quererlo cambiar individualmente, a mí me parece, me incomoda. Sí, por eso te digo que tal vez la finalidad era muy oscura, ¿no? O sea, yo hubiera pensado hacer Sí, eso
si hubiera querido, por ejemplo, analizar el origen de la vida, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor yo lo que quiero hacer es un organismo modelo que nos permite entender a lo mejor la naturaleza de un organismo primigenio. Pero no, la idea del señor Craig Venter no era esa. Y de hecho, él estuvo en México, de aquí se llevó bacterias, ¿no? De forma un tanto tramposa, ¿sale? Acuérdense que para sacar de México material biológico y genético, tú necesitas estar asociado a fuerzas con un investigador mexicano. No lo puedes nada más sacar así porque necesitas los permisos de colecta. Y esos permisos de colecta no se le dan a ningún extranjero, se le dan a los mexicanos y el mexicano hace su asociación o su colaboración con el extranjero. Pero hubo, desgraciadamente, aquí en México, quien le prestó su permiso de colecta bajo la promesa de que los iban a auspiciar, ¿no? Para darles presupuesto para investigaciones, y pues la verdad es que no es cierto, ¿no? Y finalmente el señor se llevó el material y él siguió como si nada, ¿no? O sea, y dejó fuera a los de la jugada aquella investigadora que se prestó para eso, ¿no? Oh, qué horrible. Este es el problema de que justamente las personas que tienen el dinero para hacer trabajos de esa magnitud no están bien enfocadas o no tienen la información, ni el conocimiento, ni el interés de hacerlo por un mayor bien, ¿no? Pues sí, pero también la investigadora que lo hizo, pues no debió haberse prestado, ¿no? Sí, para nada. Ay, qué triste. Así es. Bueno, entonces acuérdense, hay una paradoja que se llama la paradoja del valor C, ¿no? O del C-value, que tiene que ver con eso, justamente los tamaños de los genomas no son forzosamente una relación directa con sus características fenotípicas o con aquello que nosotros consideramos como especializaciones, ¿sale? También ya les había puesto esta tabla en donde les mostraba diferentes genomas, diferentes tamaños de genomas, ¿no? Comparados con el maíz, ¿sale? El más grande de esta tabla, por ejemplo, es el de la rana, ¿no? El de la rana es más grande por mucho que el nuestro, ¿no? Y bueno, del que el maíz, que también se supone que es un genoma, no se supone, es un genoma bastante grande, ¿no? Eh, Normalmente pensábamos que las plantas tenían mayor capacidad de acumular mayor cantidad de genoma que los animales, pero tampoco hemos encontrado que sea siempre así, ¿no? Entonces también eso nos está generando muchas dudas, ¿no? Otro caso, aquí no viene señalado, pero otro caso también es el de los parásitos. También esperábamos que los parásitos tuvieran un tamaño de genoma más pequeño, ¿no? Porque no necesitaban tener tantas características, ni tantas, pensábamos, tantas proteínas para llevar a cabo su función, ya que pues, son parásitos, ¿no? Pero resulta que no, que incluso hay parásitos, ¿no? Nemátodos, que tienen un tamaño de genoma más grande que el del Homo sapiens, ¿no? Acuérdense que además siempre tendemos a comparar con nosotros, porque pues, nosotros somos la cúspide de la evolución, ¿no? Bien, entonces, en este sentido, debemos reflexionar en dos partes, ¿no? Una, la evolución del tamaño del genoma, ¿no? ¿Cómo es posible que podemos tener genomas tan grandes, ¿no? Y que los organismos puedan contenerlos y puedan expresarlos o puedan serles, entre comillas, de utilidad. Su historia evolutiva exitosa, ¿no? Es decir, su adecuación, lejos de ser afectada, va en aumento o se mantiene constante. Y por otro lado, entender cómo se va diseñando este genoma o cómo se va acuñando, ¿no? El genoma para dar
los resultados que vemos en la actualidad, ¿sale? Entonces vamos a revisar algo que ya habíamos visto, ¿no? Pero lo vamos a tratar de revisar con un poquito más de detalle y lo vamos a ir platicando. Vamos a hablar del origen de los nuevos genes, ¿no? No nos vamos a poder meter en el origen de las especies, de la evolución de los organismos primigenios, pero sí vamos a poder hablar de la variación ya existente y cómo puede surgir nueva variación. Ya habíamos dicho que la variación únicamente surge por eventos mutacionales. La única fuerza evolutiva que nos permite conocer nuevas variantes es la mutación. ¿Sale? ¿Cómo es que surgen? Si recordamos aquellas clases de mutación que tuvimos, vimos varios eventos, ¿no? Tanto desde mutaciones puntuales, aquellas que cambian nada más una base en la secuencia, y hasta cambios cromosomales, ¿no? Muy grandes, ¿sale? Y todavía hay otros cambios más grandes, ¿no? Que pueden ser copias completas de un genoma que entonces duplica tu carga haploídica, ¿sale? Primero entonces vamos a enfocarnos en uno de los eventos que ya habíamos platicado, que son el crossing over desigual, los deslizamientos y las retrotranscripciones, ¿sale? Cuando hablábamos de un crossing over desigual, estamos hablando del esquema que está abajo, del lado derecho, ¿no? En donde estamos viendo el apareamiento de cromosomas homólogos, ¿sale? Que en algún momento, por alguna razón, no sabemos todavía cuál, o no sabemos, puede ser un conjunto de razones, se desplaza uno respecto del otro, y entonces el apareamiento no se da en las regiones homólogas de los cromosomas, sino que queda desplazada la información, pero de todas formas se lleva a cabo, ¿sale? La separación de los cromosomas y la segregación de los genes, ¿sale? El resultado es que tenemos cromosomas desiguales en cuanto a su tamaño. Normalmente, cuando esto ocurre en humanos, esto no es viable, ¿no? Le resta viabilidad a los individuos y seguramente incluso serán deleterias o letales, ¿sale? Pero si en algún momento llega a ocurrir, que seguramente sí ha ocurrido con nosotros también, con nuestro linaje, que sobreviven los organismos, entonces se quedan parte de la información de algunos genes incompleta, ¿sale? Y si se dan cuenta, en algunos casos queda incluso fragmentada, ¿sale? Esa información, hasta hace unas décadas, yo creo, la conocíamos como DNA basura, ¿sale? Esa era la forma en que nosotros nos empezábamos de ese DNA y no teníamos la menor idea de para qué servía o por qué estaba ahí. Veíamos a veces que eran acumulaciones de mutaciones, ¿no? Y decíamos, bueno, es que no afecta, ¿no? Es mutación que está fuera de los genes que codifican y pues ahí se acumuló, no le hace daño a nadie. Como el DNA está súper plegado, pues no pasa nada, ¿no? Ahí no le estorba a la célula y pues se mantiene, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la función que realizaban estos genes que originalmente pues, estaban completos? Ah, bueno, pues seguramente como tenemos dos cromosomas, uno de los cromosomas sustituye la función y sale, bye, no pasa nada aquí, todo bien, ¿no? Eso era lo que pensábamos. Lo mismo o el mismo resultado puede ocurrir cuando hablamos de deslizamientos en la replicación o en la retrotranscripción, ¿sale? Quedan secuencias completas, ¿no? Van a ser fragmentadas en la siguiente generación y entonces ya no tenemos una secuencia completa, sino tenemos solamente regiones, ¿no? Algunas regiones o algunos extractos de esas regiones, pero se quedaron ahí. ¿Qué les va a pasar a esas regiones? Eso lo vamos a platicar ahorita, ¿no? ¿Qué otros elementos tenemos dentro de los genomas?
Ya les había hablado de estos, ¿no? De los elementos transponibles. Van a ser secuencias que producen copias que se pueden mover hacia cualquier parte del genoma y que pueden arrastrar cachos de otros genes. También la tasa en la que esto puede ocurrir o la probabilidad de que esto ocurra y que además se refleje de una generación a otra son probabilidades muy bajas. Pero entonces eso significa que es un evento que está ocurriendo, no sé si de manera constante, pero sí muchas veces. ¿Sale? Al ocurrir muchas veces, la probabilidad de que eso se mantenga, pues va en aumento, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. O sea, puede ocurrir 1000, 10,000, 1,000,000 de veces, y entonces a lo mejor en ese 1,000,000 de veces que ocurrió, una implicación evolutiva ahí metida, ¿no? ¿Sale? Bien. Otra de las que vimos fueron los rearreglos cromosómicos, ¿no? Generalmente las que conocemos más comunes son las translocaciones, que son intercambios entre dos cromosomas no homólogos. Antes también pensábamos que eso no ocurría y que cuando ocurría el organismo no era viable, ¿sale? Porque un cacho de un cromosoma se pasa a otro cacho de otro cromosoma no homólogo, ¿no? O sea, no es como la recombinación, o bueno, sí es como la recombinación, pero es un caso más grave, ¿no? De recombinación más extremo, porque estamos moviendo todo un segmento de información de un cromosoma hacia otro, que en el momento de la expresión podría tener implicaciones muy graves, ¿no? Lo que ocurre normalmente o siempre lo relacionamos con los síndromes, ¿no? Que tenemos más o menos información en uno de los cromosomas y entonces pues viene toda una serie de características fenotípicas que bajan la viabilidad de los organismos, ¿no? O de los individuos. Normalmente pensamos que eso lo va a bajar, que este tipo de fenómenos va a bajar la viabilidad y por tanto la adaptación. Y creemos que entonces esa es una de las razones por las cuales no lo vemos expresado todo el tiempo, ¿sale? Dentro de los rearreglos cromosómicos también podemos encontrar las fisiones y las fusiones, unión de dos o más cromosomas o la escisión de alguna parte importante del cromosoma, acortando el cromosoma, uno de los cromosomas y alargando el otro. Si todas estas cosas o todos estos fenómenos no ocurrieran, todos nuestros cromosomas serían del mismo tamaño, ¿no? O pensaríamos que tenderían a ser del mismo tamaño. ¿Todos nuestros cromosomas son del mismo tamaño? No. No, ¿sale? Lo que nos falta por entender es cómo se da toda esta expresión, ¿no? Cuándo se expresa un cromosoma o la información de un cromosoma y cuándo se expresa la información de otro cromosoma, ¿sale? Cuándo no se afecta una con otra. ¿Qué señales son las que llevan a cabo para que podamos ver la expresión de unos o las expresiones de otros? Eso es lo que hace la transcriptómica, ¿sale? Por eso es que también es muy importante el estudio de la transcriptómica, ¿no? Entender toda la parte de la expresión del genoma, ¿sale? Esta también se las había mostrado, son genomas de 6 especies de Plasmodium, que son parásitas, pero tienen una especialización hacia el hospedero distinto, ¿no? Esperaríamos, en primer lugar, ¿no? Que todos los genomas fueran iguales, porque todos tienen la misma forma de vida, todos son parásitos, pero no, hay aquí una sorpresa, encontramos tamaños de genomas distintos, unos más largos que otros, pero no solo eso, ni siquiera el orden de su genoma es el mismo. Ha habido tantos eventos, y lo vemos sobre todo en estas dos especies, ¿no? La Berghei y la Chabaudi, perdón, que han tenido inversiones de información muy grandes, ¿no?
y además han tenido translocación de material de una región del genoma a otras. Prácticamente su genoma está invertido en comparación con las otras especies del mismo género, ¿sale? Es el mismo género, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, ¿cómo explicamos la evolución del tamaño del genoma? Pues estamos en pañales. En realidad todavía no lo explicamos del todo, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que ahí están, son cambios muy notorios y eh, no han afectado del todo a su funcionalidad, ¿no? O sea, tienen el mismo hábito de vida, pero con un genoma completamente invertido. ¿Sale? Este ejemplo también se los había mostrado. Estas líneas nos muestran el movimiento de la información o parte de la información de su genoma a otras partes del genoma en función de la domesticación del frijol. Hay otro para el maíz que está igualito, ¿eh? Bueno, no igualito, pero muy parecido, ¿sale? Que ven una serie de líneas intrincadas unas con otras y ahí sobrepuestas y cruzadas, porque justamente ha habido un montón de cambios y nada más por un proceso de domesticación, ni siquiera es que haya sido un proceso biotecnológico como lo que hacemos en la actualidad, ¿no? Sino simplemente por la selección de algunas características fenotípicas, que al momento de llevar a cabo las cruzas, arrastraba pedazos muy grandes, ¿no? También les hablaba hace rato y en las clases anteriores de los elementos transponibles. Pues aquí vemos el efecto de estos elementos transponibles. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. sí, todo. Eh, entonces, ya sabemos cómo surgen o cómo pueden acarrearse o cambiarse de posición algunas secuencias o algunas regiones del genoma, ¿no? De manera general, estas son las formas. Ya vimos que mucha de las regiones o las secuencias que nosotros pensábamos que eran secuencias basura, así lo llamábamos como secuencias basura o secuencias chatarra, eh, se quedan ahí o se llegaron por lo menos a esas zonas del genoma por eventos mutacionales que tienen que ver con todos estos fenómenos, ¿no? ¿Cómo se mantienen ahí? Es pregunta para ustedes. ¿Cómo se mantienen ahí? Si no son deleterios. Pues tú dime. No, o sea, bueno, digo, para que estos cambios se mantengan, Ajá, pues obviamente, bueno, digo, incluso hay genes, bueno, hay alelos deleterios, ¿no? Que se mantienen, ajá. pero digo, yo supongo que algo importante es que principalmente tengan un valor adaptativo, o al menos que no sean deleterios para que no haya una selección que trabaje sobre, o bueno, para eliminarlos, ¿no? Exactamente. Cada vez que surge, por eso les digo que estos procesos o estos fenómenos son muy recurrentes. No sé si son constantes todo, o sea, llevan una constancia, ¿cómo decirlo? Mm, a corto plazo, o sea, es decir, no sé si pasan todo el tiempo, ¿no? Son constantes, sí, sí ocurre, pero no sabemos bien, bien a ciencia cierta, con qué frecuencia ocurren, ¿no? ¿Cuál sería la frecuencia de esta constancia? Pero sabemos que sí están ocurriendo de manera constante entre una generación y otra, ¿sale? Eh, lo que también les había comentado es que, bueno, de una generación a otra están ocurriendo, pero, como bien lo dice su compañero, si llega esto a ser deleterio o si disminuye la adecuación, bueno, deleterio que disminuye la adecuación o letal que disminuye la adecuación de la población en general, pues entonces la selección se va a encargar de eliminarlo. ¿Sale? ¿En qué momento van a ser invisibles para la selección? Pues cuando sean neutrales, ¿sale?
cuando esta información no esté afectando a la expresión de otros alelos o de otros loci y que además no esté afectando a la duplicación del genoma, ¿sale? Cuando tú afectas un proceso primordial, entonces hay selección natural que va a ir a atacarla, ¿no? Va a atacar esa variante nueva y la va a eliminar. Si no, no pasa nada. Ahí se queda, se va acumulando y entonces a través del tiempo pueden ocurrir otros fenómenos que vamos a platicar ahorita, ¿sale? Bien, ¿cómo es que nosotros pensamos que nace un gen? Si ya tenemos la variación, ahí tenemos nuestro genoma, como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Supongamos que hacemos una pausa en el tiempo, de momento quitamos a las fuerzas evolutivas y vemos que ya tenemos una arquitectura del genoma, ¿no? Para toda la especie humana. Ya conocemos todas las variantes y ya no pasa nada. Pero no estamos exentos en las siguientes generaciones de que las fuerzas evolutivas regresen y empiecen a actuar otra vez sobre la población humana, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo primero que tendría que ocurrir para que surgiera una nueva variación? Una mutación. Que ocurriera un evento mutacional a cualquier nivel, ¿sale? Si ese evento mutacional genera una copia de un gen completo, entonces hay dos caminos posibles, ¿no? Que se inserte en el genoma o que sea eliminado por selección. Si la duplicación se mantiene y se inserta en el genoma, entonces, ¿qué pasará con la especie? ¿Qué pasará con los genes que ya están ahí? Depende de cómo se inserte, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres? Pues es que, un gen duplicado se inserta, por ejemplo, en un cromosoma distinto, bueno, de hecho, incluso si fuera en el propio cromosoma, si se inserta entre dos regiones codificantes, no interferiría con la función de esos dos genes, a menos que vengan como en cadena, ¿no? Pero bueno, incluso si fuera el caso, como los humanos no tenemos operones, entonces no habría tanto problema. Este, pero, pero si, por ejemplo, este fragmento se inserta en medio de una región codificante, pues esa región ya quedaría inutilizada. Ajá, nula, ¿no? Exactamente. Pero también tendría una implicación evolutiva. En ambos casos, podría mantenerse la mutación, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Sale? Así exactamente es como creemos que surgen los nuevos genes, ¿sale? Que se puede duplicar un gen, puede haber una duplicación de un gen completa o parcial y que se inserte en el cromosoma. Y como bien lo dijo su compañero, nosotros como no tenemos operones, si se llegara a insertar entre dos genes o entre dos regiones codificantes, entonces podría ser arrastrada fácilmente a la siguiente generación y así sucesivamente, ¿sale? Pero normalmente lo que ocurre es que uno de estos genes, y normalmente es la duplicación, se mantiene activa mientras no afecte a la adecuación y el gen ancestral normalmente desaparece, ¿sale? Esto parece ser un proceso más bien de selección natural, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se da esta duplicación? Ya habíamos hablado ahorita en términos generales de los mecanismos que nos abren la puerta para las duplicaciones o para que de repente encontremos material que no sabíamos que estaba ahí o que no pensaríamos que no debería estar ahí, pero que sí encontramos, ¿sale? Muchas veces, cuando se da una duplicación, se lleva a cabo la duplicación de la transcripción del material genético, ¿sale? Y quedan únicamente los exones. Acuérdense que los genes tienen exones e intrones. ¿Cuáles son las partes, entre comillas, importantes del gen?
¿El exón o el intrón? El exón. El exón, ¿sale? Se queda esta parte, el exón, el transcrito maduro, y de alguna forma, cuando se inserta como duplicación en el genoma, otra vez, va a quedar sin intrones, ¿sale? Porque no hay de dónde copiarlos, ya está transcrita esa parte, ¿de acuerdo? Esa va a ser la forma en que nosotros distingamos entre el gen ancestral y el duplicado que se está insertando por por algún evento mutacional en nuestro genoma, ¿sale? ¿Qué va a pasar con este exón o con este gen sin intrones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pueda pasar? Ya vimos todas las fuerzas evolutivas. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Pues se podría fijar, o digo, se podría perder o se podría fijar, depende de, primero que nada, de si es capaz de expresarse, ¿no? Porque podría caer en una región que está muy, muy condensada y pues hasta ahí llegó, ¿no? Pero si sí se expresa, pues depende de cuál sea su efecto fenotípico. Entonces, vamos a tener de dos sopas. Si es neutral, ¿quién se va a encargar de mantenerlo en la población? La deriva génica. Y si es selectivo, es decir, si tiene mayor adecuación o menor adecuación, ¿quién se va a encargar de decírnoslo? La selección natural. La selección natural. Si se dan cuenta, este es el momento en el que ahorita podemos nosotros ya inferir lo que va a ocurrir con con el gen nuevo, ¿no? Con la nueva variación, a partir de lo que ya vimos con las fuerzas evolutivas, ¿sale? Estas dos fuerzas evolutivas, la selección natural y la deriva genética, van a ser fundamentales para mantener o para desaparecer esta duplicación. Como bien lo mencionó su compañero también, si es una región que puede codificar y esa codificación le está confiriendo una ventaja, entonces lo más probable es que se quede. Si esta copia se mantiene con las mismas capacidades bioquímicas que el gen original, entonces lo más probable es que lo sustituya, ¿sale? Y nos vamos a quedar con esta nueva forma. Y si se dan cuenta, quieran o no, es una forma evolutiva, es una forma diferente, ya evolucionó. ¿Por qué? Porque para que adquiera la estructura de un gen, se van a tener que volver a desarrollar los intrones. Nuevamente, va a entrar aquí la deriva genética, ¿no? Acumulando variante o variación, ¿no? Entre los exones, y puede entrar también la mutación, ¿sale? El punto es que va a seguir un camino distinto. Si el gen duplicado no tiene la misma capacidad o no está llevando a cabo la misma función que el gen original, también va a llevar una historia evolutiva distinta y nos vamos a quedar con ambas copias, bueno, con el original y con la copia, pero la copia ya va a adquirir una nueva función o una nueva forma. ¿Sí les queda claro a todos o hay duda? Sí, está claro. Ok, Claro. vale. Entonces, esta es la forma en la que nosotros creemos que surgen nuevos genes, ¿no? Normalmente también vamos a encontrar estas nuevas inserciones o estas copias de genes metidas en otro cromosoma, ¿sale? Y lejanos al gen ancestral, ¿sí? Es una característica que tampoco entendemos bien por qué, pero que así ocurre, ¿sale? Seguramente tiene que ver también con un aspecto de selección, en donde pues no puedes o no te conviene
tener los dos mismos genes en la misma región del cromosoma o del genoma, ¿no? ¿Cómo va a adquirir las funciones este nuevo gen? En primer lugar, ¿estamos hablando tal cual de un gen? ¿O de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta región que ya no tiene los intrones? Pues es más bien una región codificante, ¿no? Porque para que sea gen, bueno, al menos en eucariontes, pues es todo, ¿no? Es con intrones también. Para que pueda hacer la transcripción correcta, completa y todo, pues tiene que ir con sus intrones, ¿sale? La traducción y la transcripción, ¿sale? Y entonces aquí, bueno, y hasta la duplicación, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, esta nueva región, ¿cómo es que puede adquirir funciones? No las adquiere automáticamente. Tienen que pasar una serie de procesos, otra vez, mutacionales. Seguramente va a pasar por algún proceso de deriva genética y obviamente por procesos de selección natural. ¿Sale? Todas estas fuerzas, al actuar en conjunto, van a moldear estas nuevas regiones para darles una función, ¿sí? No sé si la finalidad sea darles una función, pero lo que sí sabemos es que actúan y de alguna forma adquieren esta nueva función. Estas duplicaciones las podemos encontrar entre especies y dentro de las especies, ¿sale? O sea que podemos ver individuos con alguna duplicación que todavía a lo mejor no están llevando a cabo la función. Y entre las especies también podemos encontrar estas duplicaciones y nos van a diferenciar alguna de las funciones o a lo mejor están llevando a cabo funciones similares. Eso no importa. Lo que sí importa es que el proceso de esta duplicación puede reflejar parte de la especiación, ¿sí? Al ver las formas distintas y parte de las especializaciones, ¿sale? Entonces aquí ya estamos viendo o tratando de desenmarañar esta primera paradoja que estábamos hablando, ¿no? Las especializaciones están de la mano con el tamaño del genoma, a lo mejor no. Si ya dijimos que un gen se puede eliminar y quedarse la copia, entonces a lo mejor esta copia que se quedó le está confiriendo una especialización a un individuo, a una especie, ¿sale? Y por eso no la vemos en el otro organismo. Pero el gen tiene el mismo ancestro. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Bueno, profesor, yo solo quería aclarar algo. Además de la duplicación, tampoco tenemos las inversiones, inserciones y translocaciones. Sí, también. También, pero justamente ahorita estamos ejemplificando nada más con una región, ¿sale? Estamos como simplificando esto. Si hablamos de las translocaciones y de los demás eventos que son un poco más grandes, puede ocurrir un proceso similar, ¿sale? De alguna forma, no, por eso te digo que es importante que estudiemos también la expresión de todo el genoma, ¿no? De alguna manera, a nosotros como animales y como mamíferos, nos es muy complicado aumentar la ploidía, ¿sale? Es decir, si tú tuvieras una copia completa de tu genoma, en vez de ser diploide, podrías llegar a ser tetraploide. Pero eso a nosotros no nos permite ser viables, ¿no? Y a las plantas, por ejemplo, sí, o a otros grupos de organismos, ¿no? Sí les permite que al duplicar completamente su genoma, sean tetraploides o a veces tienen hasta más copias, ¿sale? Y no pasa nada, mantienen esas copias, ¿no? Su genoma puede aumentar de tamaño, pero su funcionalidad se mantiene, ¿sale? Entonces, sí caben esas posibilidades,
¿no? De que las translocaciones y las inversiones y las deleciones y las inserciones sean parte de este mismo proceso de generación de nuevos genes, pero digo, la manera más sencilla en que lo podemos platicar ahorita es con ejemplitos particulares, ¿no? ¿Sale? Ok, Lo que sí es cierto también es que estas tres fuerzas evolutivas van a ser fundamentales para que si tienes un nuevo cromosoma o una translocación, una inversión, una deleción o una inserción, se mantengan y después sean funcionales, ¿vale? ¿Por qué el material genético que llamamos material genético chatarra está ahí? Todavía no lo sabemos bien. No sabemos bien por qué sigue ahí, ¿sale? Pero lo que hemos visto es que a veces funciona, como este caso, ¿vale? Bien. Eh, ya vimos más o menos, ¿no? Una duplicación puede llevar a cabo la presencia de un nuevo gen, ¿no? De un nuevo gen y de un nuevo alelo en un organismo o en la población. Si se lleva a cabo este proceso de duplicaciones o uno más grande también, ahora sí hablando como translocaciones o movimiento de material a gran escala, se pueden formar familias de genes. Y entonces aquí tenemos que hacer otra distinción. ¿Saben lo que son los genes parálogos y los genes ortólogos? Sí, A ver, explícanos cuáles son. pues los parálogos son genes que se duplicaron en el individuo, ¿no? O sea, no es a partir de un ancestro. En cambio, los ortólogos, pues sí, vienen de un ancestro común y se especializaron y ya se encuentran en dos taxones. Ajá, algo sí, algo parecido. En realidad, los ortólogos también van a tener un ancestro, ¿no? Pero la copia se va a encontrar dentro del mismo organismo, ¿sale? O de la misma especie. Perdón, los parálogos, ¿no? Y los ortólogos van a ser genes que podamos distinguir entre taxas distintos, ¿sale? ¿Sí queda claro para todos? sí. Vale. Ah, bueno, tengo una pregunta sobre eso. Ajá. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los genes ortólogos y los homólogos? La diferencia no debería existir, ¿Son lo mismo? deberían ser lo mismo. ¿Por qué? Ah, sí. Porque tienen un ancestro común, Solo ¿vale? la diferencia de ambos, aunque no debería existir, es que los genes parálogos son aquellos homólogos en una misma especie que no son capaces de catalizar la misma reacción, mientras que los ortólogos son genes que presentan homología en dos especies distintas, pero catalizan la misma reacción. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Vale. Lo que sí es que los parálogos, eh, es justo parte del proceso que estamos explicando ahorita, ¿sale? Los parálogos también tienen un origen común, un ancestro común, obviamente, pero como bien se los comentaba hace rato, si mantuvieran la misma función, entonces uno de los dos se borraría. No, digo, no sabemos bien por qué ocurre eso, pero sabemos que ocurre. Cuando se mantiene o al mantenerse dentro de la especie, entonces adquiere una función distinta o complementaria. Profesor, Sí, es una cosa, en sí los genes parálogos, tengo entendido, debido a la duplicación, ya no comparten su último ancestro común, ¿cierto? los parálogos ya no comparten su último ancestro común. ¿A qué te refieres con eso? O sea, que antes tenían parecido con él, pero después ya no, ¿cierto?
O sea, Eh, ya no tiene relación autóloga. no, sí tienen parecido. Por eso es muy complicado. Por eso es muy complicado que puedas utilizar genes parálogos para una reconstrucción filogenética, porque no podrías resolverla. Normalmente para una reconstrucción filogenética utilizamos, no normalmente, siempre utilizamos los genes ortólogos, porque estos son los que nos están reflejando la homología entre especies. Si lo quisiéramos hacer con parálogos, sería un revoltijo de homología ahí. No, no podríamos distinguir más bien cuándo surgió el gen y cuándo surgieron las diferentes copias en cada una de las especies de este gen, ¿sale? Por eso también les comentaba en un principio que debíamos ser muy cuidadosos a la hora de hacer una reconstrucción filogenética, porque estos procesos también están implícitos dentro de la historia evolutiva de una especie, ¿sale? Bien. Entonces, bueno, ya hicimos la distinción, ¿no? Los genes parálogos van a ser aquellos que nos sirvan para estudiar dentro de las especies el proceso evolutivo de los genes, ¿sale? O de varios genes. Y muchas veces este tipo de genes son los que dan origen a las familias de genes, ¿sí? Una familia de genes va a ser un conjunto de genes que surgen por duplicación y que codifican para proteínas que típicamente continúan con funciones bioquímicas similares. Es también muy importante que entendamos esta última parte, porque si nosotros mantenemos genes que tienen funciones bioquímicas similares, entonces va a ser más fácil que la especialización de un órgano o de una función se pueda complementar entre uno y otro gen, ¿sale? Es algo bien complicado de entender, o bueno, a mí me cuesta trabajo, a lo mejor a ustedes se les hace fácil, pero a mí me cuesta mucho trabajo entender en qué momento una copia de un gen, un parálogo, puede adquirir una función distinta, pero además complementaria a la que tenía el gen original, ¿sale? Porque tendrían que ocurrir procesos de selección natural bien específicos y bien complejos, ¿sale? Y entonces ahí sí tal vez podríamos pensar más en el modelo de Darwin de que tuvieran que pasar un montón de generaciones para que esto ocurriera. Sin embargo, no es así. Eh, Simplemente con la especie humana, ¿cuánto tiempo pasó para que nosotros desarrolláramos especializaciones, pues, sobre todo en cuanto a la encefalización y los procesos cognitivos, ¿no? Y también los cambios de postura y demás, tienen que ver con varias familias génicas y con la especialización de estas familias génicas, sobre todo hablando de la encefalización, ¿no? Que son funciones complementarias, ¿no? Para el pensar, para que hablemos, para que pensemos, para que percibamos el mundo como lo percibimos, pues tiene que ocurrir de esa forma, ¿no? Como muy rápido, ¿no? Entonces, a mí me cuesta un poquito de trabajo, pero esto es lo que tiene cierto consenso, ¿sale? Que los genes parálogos van a tener funciones similares, ¿sale? En ese momento, cuando un gen parálogo adquiere una función similar, o más bien mantiene una función similar a la del gen original, entonces se pueden asociar y pueden llevar a cabo ya funciones todavía más complejas, ¿sale? ¿Qué ejemplos tenemos? La hemoglobina, ¿sale? Tenemos, si ustedes se fijan, esta es una genealogía de genes, ¿sale? Que nos están representando diferentes eventos evolutivos, sí, es cierto, pero que si se fijan tenemos similitudes todavía, ¿sale? Nos está hablando de especialización, pero de los genes, no de no de las especies en sí, ¿sale? Que va implícito por alguna razón, pues sí, sí se ven reflejadas, pero no es lo que estábamos tratando nosotros de representar en esta genealogía. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una
genealogía de genes de globinas, ¿no? Una familia de globinas que se encuentran en el genoma humano, ¿sale? Y lo podemos comparar con la mioglobina, que es una globina que nos sirve para el movimiento muscular, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esa parte de la mioglobina o no? ¿Sí o no? Es uno de los elementos de de las fibras musculares. Ajá, exactamente, Ah, ok. ¿sale? Entonces, Bueno, entonces estamos viendo una especialización a partir de un gen ancestral de las globinas o de la hemoglobina. Estamos viendo una divergencia entre la mioglobina, que nos sirve justamente para la contracción muscular, y la hemoglobina, que nos sirve más bien para el transporte de oxígeno a los diferentes tejidos, ¿no? Es muy complejo, si se fijan, en realidad, o si lo pensamos así, es bien complejo que se den este tipo de duplicaciones y de especializaciones, pero sin embargo han ocurrido y aquí están, aquí lo estamos viendo y podemos compararlo, ¿no? La herramienta, una de las herramientas más poderosas para comparar la evolución molecular seguirán siendo las genealogías, ¿sale? En este caso, como les comentaba, son genealogías de genes. Aquí el autor dice que es una filogenia. Yo ahí sí me permito decirles que no, ¿no? No es una filogenia, es una genealogía de genes, ¿sale? Y hay relación entre nada más hace millones de años con el ancestro común. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no queda claro? sí, sí, sí. ¿Sale? Y además no solo eso, sino que la hemoglobina ya tiene dos subunidades, ¿no? Podemos encontrar dos subfamilias y podemos encontrar subunidades en la hemoglobina. ¿Sale? Bien, entonces ya vimos que este tipo de evolución a nivel molecular es una situación bastante compleja, ¿sale? Puede haber conversión génica durante el proceso de replicación, ¿no? Es decir, que se está llevando a cabo, perdón, la replicación del genoma y de pronto se confunde la maquinaria y sigue replicando o está formando réplicas de otra cosa, ¿no? En ese momento se están formando copias de genes. Puede ser uno o varios genes. Si durante la replicación ocurre eso y se mantiene, entonces vamos a tener un montón de información nueva que no sabemos qué implicaciones tendrá para el organismo. Si no le pasó nada, sobrevivió a este proceso erróneo de replicación, entonces lo más probable es que no lo exprese en las primeras generaciones. Pero pasado el tiempo y con el efecto de las diferentes fuerzas evolutivas, entonces esas copias pueden ir adquiriendo funciones y estas funciones pueden ser más especializadas o complementarias a lo que ya se tenía anteriormente. ¿Sale? Y entonces para eso habrá dos procesos más, la neofuncionalización y la subfuncionalización. ¿Sale? Ya tenemos la copia de una proteína, de un gen. Ahora, ¿cómo va a darse esta nueva función? Va a ser una neofuncionalización, es decir, que esta nueva forma va a evolucionar por su cuenta y va a surgir una función distinta de la proteína, ¿no? O del gen duplicado, ¿no? En este caso, la mioglobina adquirió una función nueva, ¿no? Con las diferentes fuerzas evolutivas y con su propia historia evolutiva, adquirió una función nueva para la contracción muscular, ¿no? Es parte de la maquinaria de la contracción muscular, ¿sale? En el caso de la hemoglobina, pues continúa con su propia función, que va a ser el transporte de oxígeno. Y el otro proceso por el cual pueden pasar va a ser la subfuncionalización, en donde se va a mantener parte de la función ancestral. Esta va a estar más acorde
con la familia de genes que esté relacionada entre sí. Por ejemplo, seguramente como subfuncionalización podemos tener al ojo, ¿sale? El ojo, la vista, al menos la vista humana y al parecer la de muchos mamíferos o todos los mamíferos, tiene que ver con toda una familia de genes, ¿sí? Y esta familia de genes surgió a partir de duplicaciones que tienen que ver con esta como, llamémosla así, ¿cómo se dice? Compartimentalización de funciones, ¿no? Cada uno de las duplicaciones o cada uno de los duplicados de estos genes fue adquiriendo una parte de la función y la fue especializando, de forma tal que esta complejidad se ve reflejada en la morfología y en la función del ojo, ¿sale? Es, si ustedes revisan la evolución de los ojos, también se van a dar cuenta que es un proceso que uno en quién sabe cuántos millones de millones, ¿no? Pudieron dar como resultado el ojo. Por eso es tan fascinante la evolución. ¿Quién sabe cuántos intentos se tuvieron que hacer para que el ojo adquiriera la función que tiene ahora? ¿Sale? Algunos de estos genes van a mantener parte de la función ancestral, pero con alguna de las características nuevas, la mejora, por decirlo de una manera, y la especializa hacia otra parte, ¿sale? ¿Y qué pasa entonces con los pseudogenes? ¿Qué creen que pueda pasar con los pseudogenes? Ya dijimos que también mucho de los fenómenos que hablábamos o de los procesos que revisamos incluso desde mutación y que ahorita volvimos a revisar un poco, dan como surgimiento pseudogenes. ¿Qué es un pseudogen? Son secuencias de ADN que se asemejan a un gen, pero están inactivadas, ¿no? Ajá, exactamente, y que son parte como de de este ADN, eh, como les decía hace rato, chatarra, ¿no? De este ADN basura. De ahí se mantienen. Un pseudogen podrá adquirir una función posteriormente. Pues sí, ¿no? Por A mutación. ver, ¿cómo? Pues por mutación igual, o incluso también se podría, pues se podría duplicar igual y podría pues pasar por ese proceso, ¿no? De insertarse en una región, porque bueno, sí, en una región que sea activa, ¿no? Entonces, y por el propio proceso de la neofuncionalización, pues podría adquirir una nueva, bueno, podría convertirse en una secuencia funcional. Ajá, ajá. Nuevamente, si echamos a andar nuestra creatividad con lo que ya hemos visto con anterioridad, una inserción o una deleción dentro de esta región puede dar como resultado un gen o una nueva función o una región codificante, ¿sale? De entrada. Y además pueden ocurrir los procesos de los que está haciendo mención su compañero, ¿sale? Que todo el pseudogen se duplique o que todo el pseudogen se transloque hacia otra parte del genoma y entonces ahí adquiera una nueva función. También sabemos o creemos que los pseudogenes pueden estar envueltos en el origen de familias de genes, porque se pueden quedar con parte de la función ancestral y después, a través de procesos, sobre todo mutacionales, adquirir una función distinta. Y acuérdense que siempre aquí sí va a actuar la selección natural. Si el pseudogen o la región adquiere una nueva función, si esta función no es lo suficientemente adecuada o no tiene la suficiente adecuación para conferirle una ventaja al organismo, inmediatamente va a ser detectada por la selección, sobre todo si lejos de ayudar, perjudica o disminuye la adecuación. En ese momento la selección natural lo va a eliminar, ¿sale? Si se mantiene neutral, pues ahí se va a quedar.
pero si adquirió la nueva función y le está dando alguna especialización o alguna ventaja, podríamos estar hablando de selección adaptativa, ¿sale? De una característica adaptativa a partir de un pseudogen. Y entonces también estamos hablando del surgimiento de un gen y posteriormente tal vez de una familia de genes. ¿Sí queda claro? Sí, sí, todo claro. Ok. Yo ¿Tendrá relación esto que vimos entonces ahora sí con los tamaños de los genomas? podría tal vez estar relacionado, por ejemplo, la duplicación y que un tamaño de genoma sea mucho mayor que su antecesor, supongo. Tal vez, puede ser, Posibilidad, nada más. es una Bueno, posibilidad. ¿Cuál sería la otra? pues también podría ser digo, como vemos que en general el tamaño del genoma parece que es muy aleatorio entre grupos, pues tal vez tenga que ver, bueno, es con un proceso un tanto aleatorio, ¿no? Que sea, pues digo, obviamente dependerá de las características metabólicas, de qué tanto se esté duplicando el número de elementos, y también que probablemente la mayoría de esos elementos nuevos van a ser neutros. Entonces, como la selección no los ve, no los va a depurar. Y como ocurren mucho, pues por eso se van juntando y juntando y juntando, ¿no? Ujú. Y entonces ahí, ¿quién estaría actuando? Pues la deriva, ¿no? La deriva génica. Pero además acuérdense que la deriva génica en poblaciones grandes, pues su efecto va a ser muy lento, ¿no? Mientras que en poblaciones pequeñas pues, va a ser muy rápida. ¿Sale? Entonces, muchos de estos genes se van a encontrar no solamente en una especie, sino en muchas especies. La deriva genética no va a poder acabar con ellos tan rápido, ¿no? También acuérdense que hay mucha, bueno, ahora sabemos que hay más de lo que esperábamos en cuanto a la transferencia horizontal de genes, ¿no? Entonces también pudiera ser que alguno de estos procesos esté actuando ahí y mantenga algunas de las funciones por ahí entre las especies, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahora con los genes conservados? ¿Por qué no cambian? Pues es que no cambien o no estén sujetos a esos cambios, ¿no? Pero más bien es que están bajo presiones selectivas muy fuertes, entonces cualquier cambio que surja en ellos, como probablemente va a afectar la adecuación de manera negativa, este, se barre y por eso no hay, digamos, registros de esas variables, ¿no? Porque se van muy rápido. Ajá, así es. La selección va a ser tan fuerte que va a eliminar cualquier variante, ¿no? A menos que una de las variantes tenga un poco más de adecuación, entonces la selección la va a premiar en vez de castigar y le va a dar predominancia, ¿no? Entonces, sí queda claro, puede ser que mucho del genoma, gran parte del genoma, justamente se encuentre bajo esa presión de selección. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener un tamaño constante. ¿Cuál es ese tamaño? Todavía no lo sabemos. No sabemos cuál sea el tamaño que sea necesario, ¿vale? Para que las funciones vitales al menos se mantengan, aquellas que estén bajo la selección tan intensa que se tengan que mantener, pero esas a fuerza debe haber un tamaño así, ¿no? Y que más bien el resto del genoma sea el que esté variando en tamaños, ¿no? Y esté manteniendo, esté más bien provocando estas diferencias entre las especies, ¿sale? Les iba a decir otra, aquí tenía ahorita la idea, era algo importante, pero se me acaba de ir. Mm,
Tamaños de genoma, tamaños constantes. Creo que ya se me fue la idea. Sí, ya se me fue. Si me acuerdo ahorita se los digo. ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? Todo bien. Todo bien. Bien. Ay, creo que sí era algo importante. Ya se me fue, chicos. Bueno, era algo que tendríamos que discutir sobre esto. Bueno, no importa. Ahorita me acuerdo. Bien, de acuerdo a lo que acabamos de ver, todavía, bueno, ahorita de genómica, de este surgimiento de los nuevos genes y de esta variante en los tamaños de los genomas, ¿cuál sería el modelo evolutivo que más se ajusta para ustedes? ¿Sigue siendo el gradualismo propuesto por Darwin? Yo opinaría un poco más saltacionista, si se puede decir de esa forma, Porque, debido a que muchas de las fuerzas que hemos visto trabajan de formas más espontáneas de lo que al menos yo pensaba. La mutación puede generar bueno, cambios fenotípicos o genéticos rápidamente, a veces o a lo largo de los siglos o a veces en años. ¿Se me explico? ujú, ajá, los demás, Pues es que es muy complicado, digamos, bueno, yo en lo personal no me considero con elementos suficientes como para decir, ah, no, pues es saltacionismo, gradualismo o lo que sea, pero es que también depende mucho de la propia biología de la especie, pero aparte de todo, o sea, eh, no basta con por muy grande que sea un cambio mutacional, por ejemplo, que permita viabilidad del organismo, en una generación no se va a fijar. Entonces, ese cambio a nivel supraespecífico, obviamente, por muy corto que sea, no puede ser tan corto como para que sea tan evidente tan rápido, ¿no? sí, bueno, el saltacionismo tampoco es así Y no, como tampoco tan es poco tan tiempo, rápido. ¿no? Ajá, sí, no, no, no. Solo lo disminuye. Pero bueno, eso ya se verá también en la clase de equilibrio puntuado, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que en el momento en el que se formuló y se propuso la teoría de la selección natural, pues no se tenía idea de nada de lo que vimos nosotros, ¿no? De hecho, casi que nosotros partimos de ahí para poder explicar todo lo que después se acumuló, ¿sale? Pero sí es importante que notemos que hay procesos que se pensaba que eran muy gradualistas y que ahora estamos viendo con la mutación y con la evolución de los genomas que pueden ser cambios realmente abruptos, ¿no? Que en tiempo pues no sabemos, pero que sí tienen implicaciones muy, muy grandes, ¿no? Biológica y evolutivamente hablando, ¿no? Entonces, para mantener como la mente bien abierta en ese sentido, ¿no? Bueno, pues muy bien, chicas, chicos. Entonces, a ver, déjenme revisar su calendario. Estamos a 4 de noviembre, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Eh, Se acerca el examen, ¿sale? Entonces, ¿Qué es el examen, profesor? el examen sería el 11, Está bien. ¿sale?
Entonces, la propuesta es la siguiente. En la siguiente clase, que sería el 9 de noviembre, perdón, se resuelven todas las dudas. Yo me apuro ahorita a calificarles todo lo que les debo y se los mando. ¿Sale? Y esa sesión la dedicamos única y exclusivamente a dudas de la tarea o de las clases anteriores. ¿Les parece? Está bien, profesor. Bien. Sí, está bien. Vamos a tener el examen a partir de mutación. Pero ya tuvimos mutación en el examen anterior. ¿Sí, seguro? Sí, Ok, Sí. entonces a partir de deriva. ¿Sale? sí, profesor. Ah, sí, porque retrasamos el examen, ¿verdad? Ok. Entonces a partir de deriva. Sería deriva, selección, teoría neutral, endogamia, migración, desequilibrio de ligamiento y genómica evolutiva. ¿Sale? El origen de nuevos genes. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, Solo un traigan com- sus Ah. dudas. Yo les mando las retroalimentaciones en Classroom y traigan sus dudas. ¿Vale? Sí.